Vamos a meditar en aquello que habíamos dejado planteado en un sermón anterior, y es acerca de los cultos de adoración. ¿Por qué se prefieren los cultos de adoración o la adoración pública, como le llamamos, sobre la adoración privada? Habíamos hablado del Salmo 87:2 para corroborar que se prefiere el culto público de la adoración, que se prefiere el culto público que la adoración privada, ya que dice el salmista: ama Jehová las puertas de Sión más que las moradas de Jacob. Estamos diciendo no que Dios ama una y odia otra, o que le gusta una y la otra no mucho, sino que estamos diciendo que el Señor ama que se le adore, tanto a nivel personal, esta adoración que le hemos llamado privada, la adoración que le damos cuando usted y yo a diario nos acercamos a Él para bendecirlo, adorarlo, aquella adoración familiar, aquellos momentos, si usted quiere, de adoración que una familia, un grupo pudiera hacer en determinado momento, pero que Dios ama más las puertas de Sión, esto es, la adoración que da una iglesia conformada, como la Escritura lo ordena, una iglesia conformada por las Escrituras, una iglesia gobernada por las Escrituras, una iglesia que le adore también conforme a las Escrituras. Eso es lo que ama más Dios, y en esto es claro que la Biblia nos enseña a ver la adoración pública como un tipo de adoración singular. Cuando hablamos de algo singular o particular, hacemos referencia a algo que es único en un sentido, de un asunto que es propio de algo y que lo hace especial o excepcional. Eso es lo que queremos decir con que algo es singular. Y eso es lo que vamos a ver hoy, la singularidad de los cultos de adoración. Así que es algo particular, algo único en un sentido, un asunto que hace a algo especial o excepcional. Por eso es singular. Singular viene de uno, de que está solo. Y aunque los cultos de adoración y la adoración privada comparten un mismo hecho, que ambas son adoración, sin embargo, se entiende por las Escrituras que la adoración congregacional es singular, es particular, tiene elementos que son únicos, por lo que se prefieren antes que el culto privado. Una vista superficial de las Escrituras nos lleva a igualar todo tipo de adoración. Es muy común encontrar que usted escucha esto: es que todos los días son de Dios y todos los días debemos adorar a Dios. Pues por supuesto, pero usted no puede igualar todo en el mundo de Dios ni en el mundo de la Biblia, porque usted piensa que los hombres y las mujeres somos iguales. Piénselo bien. Muy bien, ¿sí ve? En un sentido sí que lo somos iguales, somos imagen de Dios, nadie tiene más valor delante de Dios, y entre nosotros no hay valor, más valor para un hombre que para una mujer, ni, como hoy se tiene que decir, ni tiene más valor una mujer que un hombre para nosotros. Pero en un sentido, en otro sentido, usted me puede aplanar todo y decir que en todos somos iguales, porque de obvio no somos iguales, empezando por el físico. Y entonces, aunque todos los días obviamente adoramos a Dios, y en un sentido todos los días son iguales, en otro sentido por supuesto que Dios mismo, no nosotros. Es que Adán no apartó el día de adoración, Dios lo apartó. Dios lo apartó. O sea, no fue el hombre que apartó, es Dios que lo apartó. Y entonces, aunque Dios sea adorado tanto en público como en privado, no podemos no podemos igualar todo tipo de adoración. La palabra de Dios sí nos señala
que las asambleas formales, específicas, regulares de adoración son singulares. Le quiero en primera medida mostrar que el culto es la máxima muestra de adoración al Señor. El culto. Esto me va a servir de plataforma para lo que sigue. Esto es porque el culto es la muestra máxima de adoración a Dios. Esto es porque en este contexto, como en ningún otro contexto, en ninguna otra realidad bajo el cielo, vienen a converger ciertas realidades espirituales. Lo que le quiero decir es que hay cosas en el culto público que solo pasan en el culto público. Hay realidades espirituales que en ningún otro contexto usted las encuentra. Usted puede acercarse, pero no las va a encontrar. No es como cuando llueve, hermano, no importa dónde llueve, pues si usted esté donde esté y llueve, pues es lo mismo. Pero hay ciertos contextos donde solo eso se encuentra y no en ningún otro lugar, y esto ocurre en el culto. Hay algunas realidades que aquí convergen, que no convergen ni en el devocional privado, ni en el familiar, ni en ninguna otra instrucción, conferencia, nada de eso, solo en el culto público. Se ha entendido por esto que el culto es la muestra máxima de adoración al Señor. El creyente, recordemos, tiene un triple llamado de adoración a Dios. Como criaturas, debemos adorar a Dios. Es el primer llamado de la adoración. Es decir, usted es un ser humano, usted debe adorar a Dios, porque Él es su creador. Pero segundo, entendemos que como nuevas criaturas, nosotros debemos vivir para la adoración a Dios. Es decir, para alabanza mía los he creado, dijo el Señor, no creado como criaturas, sino creados como pueblo. Entonces, como criaturas, nos debemos al Señor en adoración. Como nuevas criaturas, tenemos que adorar a Dios, pero aquí está el tercer llamado de la adoración, y es que es voluntad de Dios. Y esto está tan impreso en el corazón del hombre que toda religión, así sea pagana, tiene momentos apartados para sus ritos, ¿sí o no? Sean días, sean semanas, sean temporadas, toda religión tiene al menos un rito, cualquiera que usted piense, donde la gente dice, aunque vengo viviendo de esta forma, hay una parte especial de mi vida la que dedicaré a mi deidad, llámame la que sea. Y esto lo tenemos tan adentro de nosotros porque Dios lo imprimió. Obviamente Dios no acepta estas cosas, pero al menos nuestro corazón da testimonio de eso. Da testimonio. Pero como nuevas criaturas, este llamado a la adoración es que es voluntad de Dios que los que le tenemos por Dios, le adoremos en actos especiales de culto. En actos especiales de culto. Así que, claro, en un sentido, pues usted puede hacer para la gloria de Dios cocinar, barrer, trabajar, criar, todas estas cosas usted las debe hacer como si fuera un acto de adoración a Dios, pero todavía eso no borra el que los creyentes debamos apartar por voluntad de Dios un tiempo específico, un acto especial de culto, lo que le llamamos servicio muchas veces, o liturgia o culto. Al Señor le agrada esto y por eso lo demanda del hombre, que además de hacer todo para Él, de vivir para Él, tomemos un tiempo o tiempos y le contemplemos y movamos nuestro corazón a Él, formal, intencional, deliberadamente, como pueblo suyo que somos y ovejas de su prado. Así que por eso las reuniones públicas de adoración son el punto que está en la cima de nuestra comunión con Dios. Como que el culto es la parte de arriba de la montaña. Lo de abajo es adoración, pero allá arriba está el culto público del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, espero que me siga en este gran argumento, o en este largo más bien argumento, porque no tengo tiempo de justificarlo por más textos, pero me voy a plantar en este, Primera de Pedro. Bueno, uno sí, pero cuarto del 2:5.
Dice, vosotros también, vosotros, o sea, la iglesia, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si usted nota este lenguaje, eso de piedras vivas, casa espiritual, sacerdocio, sacrificio espiritual, todo eso es un lenguaje que está siendo sacado del Antiguo Testamento. ¿De qué? Del templo. ¿Se acuerda? De las puertas de Sión, para que usted esté conmigo parado aquí. Pero ahora, estas realidades de lo que fue el templo en el Antiguo Pacto, vienen a ser realidad. El Antiguo Pacto nos presentaba una figura, un símbolo, pero en el Nuevo Pacto, este símbolo se cumple ¿en qué? En gente, no en piedras. ¿Me hago entender? En gente. Por eso dice que ¿con cuáles piedras se edifica ahora este templo? Dice piedras vivas. O sea que ya nos mandó otra realidad. Ya no es las cosas, ya es uno. Edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea que las mismas piedras son el sacerdocio también. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Ahora, esta es la aplicación final del apóstol. Pero si usted empieza a mirar el contexto más amplio, desde el capítulo 1, 13 al 15, se nos llama a crecer en el conocimiento de las cosas espirituales en obediencia y santidad. Mire el preámbulo. Entonces vamos a empezar a subir la montaña, por así decirlo. 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, sean entendidos, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis, de ahí viene la santidad, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Luego, en 1:22 al 2:3, se nos llama a considerar el Evangelio y a desechar el pecado para crecer en salvación. Ya entrados en el capítulo 2, se nos llama a considerar a Cristo como piedra escogida y preciosa. 2:4. Y en ese contexto de conocimiento, de ceñir los lomos del entendimiento, de obediencia, santidad, de considerar al Evangelio, a Cristo, en ese contexto dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué propósito tiene crecer en el conocimiento, la obediencia, la santidad? ¿Qué propósito tiene considerar el Evangelio, a Cristo? ¿Y qué propósito tiene ser exhortados a ser edificados como casa espiritual? ¿Cuál es el propósito de todo eso? ¿Por qué tanto preámbulo? ¿Por qué tantas consideraciones previas? Dice la segunda parte del versículo, para. Todo esto para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Al fin, hermanos, este es uno de los textos que nos sirven de base para justificar cuál es uno de los propósitos por los que una iglesia es fundada. Uno de los propósitos por los cuales una iglesia está en este mundo. Uno, hay otros, pero al menos este es uno de los propósitos por los que Dios, por así decirlo, se inventó la iglesia y la siembra en este mundo. ¿Para qué? ¿Qué leyó? ¿Para qué? Bien, para que esta iglesia se junte como un templo y en función del sacerdocio que tenemos común los creyentes unos con los otros, ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Pero lo que le estoy diciendo en otras palabras es esto: una iglesia se funda
cuando Dios quiere un culto. Culto. Él desea que se le rinda culto. Y en su soberana voluntad, Él ha dicho, yo quiero que se me rinda culto aquí. Donde pone su dedo, aquí, aquí. Ahí se funda una iglesia para adorar. Por eso un creyente que no se congrega es, no sé cómo llamarle, no quiero ser ofensivo en la carne. Pero es que el creyente que no se congrega no está justificando para qué Dios le está dando respiración. Se justifique. Yo cuando yo estaba estudiando en un colegio militar y allá nos ofendían feo. Y nos decían que no nos merecíamos ni el aire que respirábamos ni la comida que comíamos, ¿verdad? Era la manera de animarnos, ¿cierto? Pero a veces pienso que el creyente que no se congrega, que no tiene en estima el culto, no está justificando para qué Dios le está dando de comer ni para qué está respirando. Es que si Dios lo hizo pueblo suyo, lo hizo para que venga a culto. Es uno de los propósitos por los cuales Dios lo sacó del mundo. No era para sacarlo usted del infierno solamente, no. Eso es muy utilitarista. Dígame qué gente del mundo, aún los paganos, no quieren estar en el infierno. Pues ¿quién quiere estar en el infierno? Nadie. Eso es muy utilitarista, venir a Jesucristo solo como que, ya salí del infierno, ya cumplí lo mío. No ha cumplido. No ha cumplido. Hasta que se reúna. Todas las veces que una iglesia se reúne y adore a Dios, para eso fue llamado. Para eso. Hasta que no supere Pedro. Esa es la A. La A, esos son parvulitos. La A. Sé que hay gente que dice, yo quiero ser miembro de la iglesia, está perfecto, es un buen deseo. Pero hasta que no se congregue con regularidad, o sea, sigue siendo la A, tranquilo. Lo vamos a esperar, ¿verdad? Pero hasta que no haga la A, mire, no pase de ahí con él, tranquilo, téngale paciencia. Pero hasta que no haga la bolita, hermano, ¿qué le vamos a enseñar, hermanos, a la raíz cuadrada de la ética cristiana? De las cosas más grandes. Si la persona no tiene espíritu de congregarse. Hermanos, para eso somos iglesia. Por eso es que una iglesia que no ofrece culto, en ese momento se ha convertido en un club. En un grupo de personas, buena gente, que se reúnen o que hacen cualquier cosa, que se identifican, no sé qué. Pero hermanos, por eso el culto a Dios jamás debe ser abolido. Jamás debe ser abolido. Porque para eso nos puso Dios. Es una de las funciones. ¿Recuerda las otras dos? Con 3 propósitos, Dios funda las iglesias locales. Ese es el primero. El primero y más importante, sí se lo dije, más importante. Porque lo que tenga que ver con Dios es lo más importante. Lo segundo, Dios funda iglesias para la edificación de nosotros. Pero ya tiene que ver con nosotros, ¿sí? Es importante, pero no es lo más. Porque los mandamientos tienen un orden, una primera tabla y luego una segunda tabla. La segunda tabla es con nosotros, la primera es con Él. Y el tercer propósito con el que justificamos nuestra existencia, hermanos, es la proclamación del Evangelio. Escuche, yo no dije campañas evangelísticas ni repartir tratados, son maneras. Estoy diciendo es la visión, que una iglesia que no busca cómo exponer a otros al Evangelio, no está justificando para que Dios le da para el arriendo. No está justificando. Tiene que ver con programas, tiene que ver con que cada miembro, así como es una piedra viva para adorar, es un sacerdote para ministrar y es un evangelista. Cada uno. Todo este lenguaje robusto del templo para decirnos que hermanos, la mayor muestra, la máxima muestra de adoración de la iglesia son sus cultos. Ahora, pasaré a lo segundo. ¿Por qué ahora
No le tema hacer preguntas a la Escritura. ¿Por qué los cultos son singulares entonces? Ya le dije que son singulares. He invertido 20 minutos para explicarle que son singulares, que son únicas, que son particulares, que son especiales. Ahora la pregunta es, ¿qué hace que un culto sea especial? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O simplemente debemos creer porque el pastor lo dice? Ah, no, porque dice el pastor y anda orando que la presencia especial. La presencia, pues sigamos en la corriente porque no. Quiero esbozarle algunas razones evidentes por lo que el culto público es singular. ¿Por qué Dios ama más las puertas de Sion? ¿Qué le ve a eso? Que lo ama más. ¿Y por qué nosotros deberíamos considerar así las reuniones de la iglesia y vivir de acuerdo a la realidad, anhelando los cultos, estando allí con todo nuestro ser cada vez que la iglesia convoca un culto de adoración? ¿Por qué los cultos son y están catalogados como una actividad aparte de todas? ¿Qué es lo especial? Solo quiero nombrarle algunas realidades más singulares que existen cuando la iglesia se reúne para la adoración. Primero, es que en los cultos públicos de adoración evidenciamos de una manera más específica lo que somos. En los cultos de adoración evidenciamos de una manera más específica lo que usted y yo somos. En la reunión de los creyentes exhibimos más nuestra naturaleza que lo que la exhibimos cuando estamos particularmente adorando a Dios. Si bien la palabra de Dios nos exhorta y nos hace exhortaciones personales, particulares, sí, cuando la Biblia habla de la obra de Dios en Cristo y de la aplicación de la obra de Dios en Cristo, siempre se va a hablar plural, de un plural. Si usted nota, hay muy pocas alusiones muy personales de la obra de Cristo. Pablo sí lo dijo, el que murió y se entregó por mí, por ejemplo. Pero expresiones como esas, por mí, yo, si usted las cuantifica en la Biblia, van a quedar relativamente pequeñas a toda la información donde la Biblia habla de las realidades espirituales que tenemos en Cristo y de la aplicación de esas realidades que tenemos en Cristo. Las va a hablar generalmente en plural, como un nosotros, ¿Por qué? Porque cuando se habla de la obra de Dios en Cristo y de la aplicación de esta obra, se nos considera como somos, no entes individuales, se nos considera como iglesia, como pueblo, rebaño, familia, cuerpo, templo. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios ama o Cristo amó ¿a quién, hermano? A la iglesia. Efesios 5:25. ¿Sí nota? Esa es la aplicación de algo, de la obra en nosotros. Cristo amó a la iglesia. Cuando nos reunimos como iglesia, le damos significado a eso de ser iglesia. ¿Qué es la iglesia? La asamblea de los creyentes, un grupo. ¿Sí nota? Entonces, cuando nos reunimos, le estamos dando sentido a lo que somos. Cuando nos reunimos, estamos declarando que el Señor murió por un pueblo, no por creyentes dispersos, sino por un pueblo. Al congregarnos, ponemos de manifiesto lo que somos, un pueblo, una familia, un cuerpo por el que Cristo se entregó. Generalmente la Escritura no nos considera entes individuales, sino individuos dentro de la comunidad del pacto por el que Cristo se entregó. Cuando en el libro de Hechos se nos cuenta cómo el reino de Dios avanzaba, generalmente no nos dice que el reino de Dios avanzaba cuando personalmente fulano o sutano crecían. Cuando usted nota cómo se mide el avance del reino de Dios, se habla en términos de iglesia, siempre en términos de iglesia, que crecían, que se fortalecían. Hermanos,
Hay algo que a los padres veo, ya me llegará el tiempo, les gusta ver. Es que al menos en un momento específico, en un momento al año aunque sea, pueda tener a toda su familia delante suyo. Delante suyo. Son las cosas que la modernidad nos ha quitado, ¿verdad? Hay muchos migrantes. No hablo solo de Venezuela, hablo de Barranquilla, por ejemplo, de Boyacá, de cosas así. Bienvenidos. Pero hay algo que pasa, y es que, y espero que a usted le pase eso a diario, al menos te diga, al menos quisiera tener una comida diaria con mi familia, que yo los pueda ver. Nunca se deje quitar eso, por favor. Nunca se lo deje quitar. Luche, porque al menos una vez cada día usted pueda estar en el comedor con su familia. Si usted no lucha, usted pierde el corazón de sus hijos. No tengo tiempo porque me tocaría levantarme a las 4 y cenar a las 4. Perfecto, ya encontró la hora. Ya. Nos tocaría comer a las 10. Perfecto, ya la encontró. No se deje arrastrar por las realidades de este mundo, que las realidades de este mundo no le devuelven el corazón de su hijo, ni de su esposo, ni de su esposa. Las relaciones interpersonales se cultivan o se marchitan, como en la iglesia. Ya que en los cultos nos reunimos, el Señor mira a su pueblo, al menos una vez en semana, reunidos, tal como se entregó por ellos. Entonces, la unión de todos los creyentes para la adoración hace que los cultos de adoración sean preferidos antes que la adoración privada. Cuando usted está en su casa está muy bien, usted se reúna con otros, pero a veces es solo usted, un creyente en casa. A veces son 2, 3, pero no toda la congregación. Segundo, ¿por qué los cultos de adoración son singulares? Porque el Señor es más glorificado por la adoración pública que por la privada. Dios es glorificado, claro, por todos cuando le reconocemos que es glorioso. Pero escuche, Dios es más glorificado cuando ese reconocimiento es más público. Y es apenas obvio. ¿Por qué? Porque el reconocimiento público del valor o de la excelencia de alguien es mejor que el reconocimiento privado. ¿No es así? El reconocimiento público de alguien, el reconocimiento público de lo que hizo, hace o es alguien, es de mucho más valor que el reconocimiento privado. Eso está aquí en nuestro corazón. Muchos dicen, tranquilo, gradúese por ventanilla, ¿cuál es el problema? No, pues que tengo 2 menciones de honor. Eso por ventanilla se puede. Me dice, pero no es, me hago entender. ¿Por qué, hermanos? Porque el reconocimiento público siempre va a ser de mayor valor. Ahora, si eso pasa con nosotros, no importa, gradúese por ventanilla. No somos mucho, la verdad, no somos mucho, hermanos. Pero, hermanos, ya que el Señor tiene como ideal adoración universal, cuando todo su pueblo le adore, las congregaciones nos acercamos más a este ideal cuando estamos reunidos que cuando estamos dispersos. ¿Me hago entender? En privado usted le glorifica a Dios, usted y su familia está bien, pero es más glorificado cuando todos los cristianos nos reunimos. Note, por favor, usted conmigo creemos que la Biblia no usa una palabra sin que tenga algo en mente. O sea, que no usa las palabras por usarlas, sino que si nos dice algo, que quiere llamar la atención. Salmo 22, 22 y 25 dice el salmista: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿El deseo?
de la congregación. 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Ahora le llama, 2 versículos después. Gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Salmo 40:10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Grande asamblea. Salmo 42:4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Porque ese énfasis en gran congregación, multitud, gran asamblea. Por esto mismo, hermanos, Dios es más glorificado, por supuesto, por la adoración pública que por la privada. Y ese es uno de los propósitos por los que usted y yo oramos, porque el Señor llene esta casa. Hermanos, la verdad es que no queremos ser ni más populares ni famosos. Eso, no a nosotros la gloria, no a nosotros, oh Jehová. Pero queremos ver más rodillas dobladas ante el Señor. Queremos ver más gente salva, pero queremos ver más adoradores aquí. Lo que pasa es que cuando Dios nos responde, Dios te salva. Que Dios nos ayude, hermanos. Nuestro anhelo, el anhelo de una congregación siempre debe ser que Dios traiga del norte y del sur, del oriente y del occidente, más personas buscándole para que sean salvas, porque el salvo inmediatamente se convierte en un adorador. ¿Usted cree que Dios, no me hable de su decreto eterno, pero no dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento? Este texto no se lo inventó Arminio, está en la Biblia. Y esto nos muestra no la voluntad secreta de Dios, porque de obvio Él no quiere eso, pero nos muestra su voluntad moral. Es que Dios no se deleita en la muerte del impío, y Él no se deleita en el que una persona, aunque sea su criatura, no le adore. Que todos los pueblos le adoren, que todas las naciones le adoren, que muchos quieran venir ante el Señor y postrarse. Ese es el deseo suyo y debería ser nuestro deseo, y por eso pedimos más. Señor, trae más personas. ¿Por qué? Porque queremos que Él sea admirado por más personas, alabado por más gargantas, mirado por más ojos. Eso queremos. Y en las asambleas de adoración, esto es más posible que en la adoración privada. Tercero, porque en los cultos públicos de adoración está la presencia especial de Dios. Quizá usted ha escuchado muchas veces esta palabra, la presencia especial de Dios. Esta es una suficiente razón, hermanos. Si no hubiera otra, yo me quedaría con esta. Punto, ya. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, hermanos, que en los cultos públicos Dios está presente de una manera especial, no en su omnipresencia. En su omnipresencia Él está en todo lugar con la misma fuerza. No hay un lugar donde Dios no esté en este momento. En la creación, en su creación, Él lo llena todo. Pero no es lo que quiero decir. Dije presencia especial. Presencia especial. Y esto es lo que hace que la adoración sea importante. Dios ha prometido, hermanos, que en asuntos de culto Él está de una forma como no está en otros lugares. Él en culto está como no está en otros lugares. Salmo 89:7, Dios temible en la gran congregación, otra vez gran congregación, pero temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él.
Primera los Corintios 14, 23 al 25, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, ya lo colocó usted en donde, en un culto, si se reúne en un solo lugar, dice luego, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Oh, hermanos, esto debería ser más común y debemos rogar a Dios. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en la asamblea? De alguna manera, creemos por el contexto que por la predicación de la palabra es suficiente, hermano. La predicación es suficiente hasta cierto punto para que el corazón empiece a ser convencido, ¿sabe? Y sea esto literal o no, habrá alguien que se postra sobre su rostro y adorará a Dios. ¿Por qué hubo arrepentimiento y por qué hubo humillación? Mire, fue muy claro que Dios está entre nosotros. Entre nosotros. ¿Cuándo? Cuando la iglesia se reúne. Mateo 18, 20, el texto clásico, lo dejé para lo último, que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y uno diría, ¿y si uno está solo, no está Dios aquí? Sí, también, pero entienda que el contexto es el contexto de congregarse en una iglesia. Él está allí, podemos decir, allí estoy yo, especialmente en medio de ellos. Habiéndole dicho esto, ahora quiero decirle qué debemos entender por presencia especial de Dios. Ahora, de hecho se lo digo que nunca piense que es un asunto de los ojos, ni de los oídos. No es un asunto que se huele ni que se ve, porque no tiene que ver con los sentidos. Si Dios es espíritu, su presencia, ¿cómo es? Espiritual. Y Dios nos dio un sensor para apreciar las cosas espirituales. ¿Cuáles? Perfecto, la fe. Eso que me va a decir, tengo uno, el tercero. No. Eso es nueva era. Sexto sentido, la intuición. No. El sentido, voy a hablar de eso para este caso, el sentido, el sensor que Dios nos dio para rastrear y encontrar dónde está la presencia de Dios en los cultos es la fe. Así que usted está esperando un resplandor, no, se fue por el lado que no era, o si usted está esperando el calor, por ahí no lo busque, porque todo eso es físico. De pronto en el templo pasaba la luz, el calor, pero en el templo espiritual son realidades espirituales que solo se aprecian por la fe, por lo que alguien sin fe está ajeno, porque sin fe, ¿qué? Sin Dios. Es imposible adorarlo, es imposible apreciarlo. ¿De qué se trata o en qué se mira su presencia? Hermanos, su hermosura, donde apreciamos la belleza de Cristo, si no la podemos apreciar con los ojos, donde apreciamos esa presencia hermosa de Cristo, si no es en su evangelio, en la palabra de Dios, en las ordenanzas. Ahí es donde Cristo se está mostrando como precioso. El evangelio, ¿qué es? Es la exhibición del amor y la sabiduría de Dios salvando pecadores. Su palabra es la gloria de su luz alumbrando su pueblo. Las ordenanzas son esas muestras de amor con la que Él nos afirma a nosotros. Un autor, Richard Sipes, puritano, dice: Dios en Cristo es especialmente dulce y deleitoso. La hermosura del Señor emana de la buena voluntad y disposición de Dios, que brotando de su amor y misericordia embellece todas las demás cosas con las que entra en contacto, a saber, la iglesia. Otro autor, Pearson, dice: se trata de la hermosura de sus ordenanzas
a través de las cuales Dios se revela a los ojos y la mente humana, que iluminada por su Espíritu, percibe la belleza de su bondad, justicia, amor y misericordia en Jesucristo. ¿Dónde, hermanos? ¿Cuál es la presencia de Dios? ¿Por dónde viene? ¿Cómo se manifiesta? Hermanos, por la palabra de Dios. Él viene a nosotros por la palabra, y ahí es donde la fe, hermano, abre los ojos inmensamente. Por eso le he insistido, hermano, que no debe dejar que el predicador sea el único que está trabajando cuando la palabra de Dios está siendo expuesta. Yo no sé cómo son sus notas. ¿Cómo son sus notas cuando apunta? Pero espero que no sea estrictamente mi bosquejo. Le voy a decir por qué. Yo se lo puedo pasar. Yo apuntaría cosas como esta. Qué bueno es Dios con el pecador. Porque eso que dijo el predicador me pareció tan bueno. Pero de repente el predicador se pone enérgico, nos mira a los ojos y nos recuerda el pecado. ¿Sabe qué yo apuntaría? Justo eres, Señor, y santo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque ahí es donde se ponen los ojos de la fe, no en el bosquejo, hermanos. ¿Cómo está tratando Dios hoy con su vida? Es lo que yo apuntaría eso, para que me quede un registro de cómo está tratando Dios conmigo en tiempo real, es lo que le quiero decir. Porque cómo más usted está apreciando la hermosura de Cristo, de Dios, en este momento, cómo Él en este momento está viniendo a su encuentro. ¿Cómo? Prefiere llenar medio párrafo y hacerlo significativo para su alma. Porque es que Él está paseándose aquí, me hago entender, mostrando algo de sí, mostrar algo de sus obras, algo donde Él sale a nuestro encuentro. Lo más común es que si yo llego a casa con un ramo, ¿verdad? Lo más común es que ella no me mire y salga corriendo para el patio. O me diga, espere, una foto, ya. No, lo más correcto en ese momento es que ella se ponga en el centro y tome las flores que le estoy dando. Eso es lo más correcto en ese momento, porque en ese momento yo quiero tratar con ella y ella debe estar dispuesta a eso, ¿me hago entender? En este momento usted está diciendo, un momento, señor, que estoy copiando, hermano, no, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hace? Que Dios está tratando con usted, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Salir a Él y recibirle las flores que está trayendo de su gracia, de su poder. Hermanos, generalmente, yo le digo cómo me estoy esforzando por retener la presencia de Dios. No sé usted cómo lo hace, pero a veces decimos, Moisés estaba en el monte y Aarón se quedó abajo, les hizo un becerro, y a veces no sé, usted piensa, si yo hubiera sido Moisés, ¿qué hubiera hecho? Para oír una mejor clave, diga, yo soy ese Aarón. Es la mejor manera de que Dios trate con su corazón. No se ponga las sandalias de Moisés, ni de David. Yo soy ese pecador. Yo necesito esa gracia. Yo necesito. Trabaje, porque el Señor se está mostrando. Él es deleitoso. No sé cómo es su ejercicio cuando canta. No sé cómo, qué es, a dónde van sus pensamientos. Sus pensamientos. Pero me temo que esté siguiendo la letra, sí, con algo de entendimiento, pero no está tratando de admirar la presencia de Dios que está siendo revelada en cantos bíblicos.
El Señor está especialmente entre nosotros de esa manera. Él está tratando con nuestra voluntad, con nuestras disposiciones. Él está tratando a niveles profundos en el espíritu, y es mejor que por la fe nosotros estemos pendientes de estos movimientos del Señor. Esto no es pentecostal, esto no es carismático, esto es bíblico. Creemos que el Espíritu de Dios tiene tratos particulares con nosotros por la palabra, no sin la palabra, no sin la palabra, por la palabra, con nosotros personalmente. Y a veces, hermano, estas palabras son de exhortación para uno y de profundo consuelo para otros, porque el Señor tiene una porción para cada uno de nosotros. Así que aquí es donde debemos sacarnos del lado todas las cosas para que la fe entienda. Cuarto, los cultos públicos de adoración. En los cultos públicos de adoración están las manifestaciones más claras de Dios. Es Dios mostrándose a su pueblo de forma más clara que como lo hace en privado. Voy a tomar de una frase de John Gill, porque cuando alguien lo dice mejor, pues ¿para qué mejorarlo? Dice él: pero mucho más amable es todavía la iglesia de Dios y sus ordenanzas en los tiempos del Evangelio, donde Cristo, nuestro sumo sacerdote, se muestra en todo el esplendor de la gloria de su persona y plenitud de gracia, donde los sacerdotes de Sión, llamados ahora ministros del Evangelio, predican su mensaje revestidos de salvación y buenas nuevas, donde Cristo está ministrando al mundo y administrando las ordenanzas, donde hace resonar la trompeta del Evangelio y escuchan sus ecos gozosos, donde todos los creyentes cantan cánticos de amor y de gracia. Pero lo que hace estas moradas particularmente bonitas es la presencia de Dios en ellas. El hecho que son casa de Dios y puerta del cielo es la provisión que hay en ellas atesoradas y la compañía que se disfruta en ellas. Hermanos, como antiguamente se consideraba un culto de adoración, como una expresión de fe real, de fe bíblica, tratando de encontrar en el Evangelio, en la palabra de Dios, aquellas provisiones que ahora nosotros atesoramos. Piense, hermano, al menos en la estructura de nuestros cultos es muy predecible como para perderse. Hermanos, piense, y si lo pudiera llevar a usted de la mano por cada punto de cómo se desarrolla nuestro culto, ¿no nos está diciendo cada elemento del culto de nuestro pecado, nuestra indignidad, nuestra ignorancia, de nuestra necesidad de salvación, instrucción y consuelo? Empecemos por lo primero. El pastor se para aquí a decirles: hermanos, adoremos a Dios por esto y lo otro. ¿Por qué es necesario hacer esto, hermanos? ¿Por qué es necesario? ¿Qué nos está mostrando esto? De que en la palabra de Dios se dedique un tiempo para llamarnos a la adoración. Yo lo puedo ver de muchas maneras. Haz una misericordia de Dios. Gracias, Señor, por invitarme a adorarte. Gracias por estar allí llamándome, extendiendo tus brazos. Pero también lo puedo ver de esta forma: oh Señor, qué dispersos somos. Cómo esto muestra mi pecado, mi indignidad. Pero siga adelante. Estamos orando al Señor. ¿Por qué oramos? Porque usted puede todas las cosas. ¿No le está? ¿Qué le dice esa parte del culto a usted? Señor, soy tan dependiente de ti, pero gracias por este medio por el que yo puedo lidiar con esta indignidad. ¿Qué le dice el hecho que estemos leyendo la palabra de Dios públicamente? Que la tenemos que entender, leer, es una misericordia de Dios porque somos ignorantes, y cada cosa en el culto, por un lado nos muestra nuestra indignidad y pecado,
Por otro lado, hermano, la provisión de la gracia, si tan solo lo paseamos por allí. Esta es la experiencia que se vive en los cultos de adoración y por eso, hermanos, se prefiere a la adoración privada. Vamos a dejar los últimos 6 argumentos, hermanos, para de hoy en 8 días, si Dios quiere. Pero por ahora, hermanos, contemple porque Dios ama más las puertas de Sión más que cualquier otra morada. Así que, hermanos, dispongámonos de corazón cuando escucha que nos debemos preparar. Sí, hermano, una gran parte es preparar los asuntos físicos, porque no hay nada más complicado que perder el espíritu un domingo por las cosas que se pueden hacer antes. Sí, yo mismo lo he experimentado, ¿no? Cualquier cosa pasa y eso, hermano, es un buen drenador de nuestro espíritu de un domingo. Justo se nos va el espíritu por ahí, usted queda intranquilo, inquieto, preocupado, lo que sea. Pero la preparación, hermanos, debe ir más allá, no se quede ahí. Esa solo es la antesala. Prepárese, hermano, para encontrarse con el Señor. Y relativamente es muy fácil. Mañana la predicación es más o menos, la lectura consecutiva ya más o menos sé por dónde va. Empiece a preparar su alma para que cuando el culto se desarrolle podamos apreciar enormemente la presencia de Dios. Vamos a orar, hermanos, esta mañana.